este va a ser un mate o café, le voy a decir especial. Va a ser un mate o café literario. Hemos invitado a Oscar Salsi. ¿Cómo anda, Oscar? ¿Cómo va, Jorge? En tu vena de autor. Buenas noches, bueno, sí, antes que nada, bueno, agradecer siempre. Y siempre el espacio. venís con la compañía de don Bien. Sergio More. ¿Cómo anda, Sergio? El infaltable Sergio El More. infaltable Sergio More, el historiador. Yo le puse ¿Te historiador. gusta ¿no? mucho que te llamen No, historiador? no, para nada. ¿No? ¿Y cómo te llamas? Profesor Yo de le metí historia. Ahí va, ahí Profesor de va. historia. Hay que ponerse títulos que uno no tiene porque, digamos, Sí. tiene un peso, el historiador tiene un peso bastante propio Sí. de interpretación con respecto a la historia. Y El bueno, profesor transmite más y de alguna manera también queda muy adjunto al programa que tiene que desarrollar. Acá hay una gravedad pero no investigás ahí. bastante importante, un poco por el tango me dio algo de literatura, pero digamos, ha quedado medio trunco toda la investigación porque hay que tener tiempo, dedicarse y hay que también tener algo de dinero para moverse, para... O sea que esas son las dos cosas que tiene Oscar. Tiene- Dinero y tiempo. Bien. Claro, el tiempo más o menos. Quiero ser tu amigo. El dinero, claro. No, uno pone historiador porque, bueno, la palabra me salió así, pero... Sí. No, está bien. Es la... Estoy cargándolo a Sergio. Sé que no le gusta, pero es profesor de historia. Es así. pero Así bueno. que te largaste a escribir otro, la tercera. Esta es el tercer libro. La primera era El primer libro fue una historia de brochero. de Brote. La Y segunda, después Cuando hablan los vientos. Y esta es la tercera. la segunda novela, digamos. Pero no la última. No, ya No, tenemos bien, algunas vale. en pie ahí Bien. con la misma editorial Gogol, ahí ya. Bien. ¿Y este Carretel. qué se te ocurrió? Bueno. Tan de brochero pasar No, lo que pasa es a la que narrativa negra es medio. uno participa en talleres literarios como el que estuvo en la biblioteca en su momento, que lo coordinaba Adrián Benelli, y bueno, ahí un poco surgió la idea del personaje de la novela, que después terminó no siendo el personaje, pero a mí me gusta mucho el género policial en negro, sí. Vamos a ver. ¿Y para qué le invitaste a Sergio? La verdad que no sé, pero Bueno, él no. sabe más que yo. Te preguntame, Sergio, ¿por qué viniste Sergio? Te veo preparadito ahí. Yo no con lo el libro esperaba. ahí. Claro, yo no lo esperaba ¿No de lo ninguna manera. No lo esperaba, no Ah, lo mira. esperaba. Charlando un poco porque es memorioso, Carmen, y hemos cruzado bastantes hechos de historia y hechos, digamos, cotidianos que han tenido y bueno, a raíz del interés que tiene, digamos, uno de los grandes géneros que se ha desarrollado en la novela negra policial ha sido Estados Unidos, sin duda. Ahí tiene realmente un peso, si realmente, la primera incógnita que nos encontramos es si realmente es un género o un subgénero. ¿Por qué le llaman negra? Porque Novela negra. a medida que vos porque no Amarilla, leíste, podría decir. porque no leíste el libro. No lo leí completo. Recién me lo trae, mira, acá está, nuevito. Cuando ¿A mí leí- lo dedicaste? Ya lo vamos a dedicar. todavía no. Ya lo vamos a dedicar. Pero se ni se sabe, vos decís, porque no leí el libro. La verdad no lo leí, recién me lo trae, pero vi avances, vi detalles. Está bien. Pero no lo leí, sinceramente. Pero Fíjate vos una cosa. Sí. Fíjate la primera dedicatoria que tiene el libro. Agárralo y La lee. primera. Fíjate que se me enganchaba acá. Bueno, La primera dedicatoria. el libro está publicado por Gogol, que es la editora Sí. que le publica Sí. en el 2023. El dinero no es y problema. ahí dice, ¿Acá? ahí, ¿qué dice? Esta de Ah, acá. acá. Ahí, ¿qué dice? El dinero no es problema, son los principios. O sea, el diario Los Principios se desapareció. Claro, pero... ¿Sabe qué? Claro, sí, desapareció, sí. Bueno. Hace, no tanto. Acá hay dos reflexiones. Sí. Digamos, la literatura siempre plantea un problema a resolver. ¿Por qué? Porque hay una parte ficcional dentro de lo que Claro. es el nudo Que nosotros los que lectores tiene que debemos descubrir. desentrañar o dos problemas, o el personaje que trata Oscar, o una reflexión filosófica que vendría a dar una especie de salida dentro. Novela negra es precisamente porque es bastante turbia la salida. Y muchas veces el autor
lo deja librado al lector, que es como un cómplice dentro de la literatura, dentro de este género. Hay otros autores que definen de alguna manera el personaje en el cual vos tenés que suscribirte al personaje. Acá no es así la cosa. Vos sos cómplice, disfrutás, Y y hay- hay una claro, parte pone- muy importante, sí. hay una parte muy importante que es la diversión de la literatura. Claro. Esta literatura que se ve como la literatura por ahí no comprometida, tiene un compromiso con la realidad porque está basamentada en años muy turbios de Estados Unidos, que son los años 30. Entonces, toda esta atmósfera que va generando, esta complicidad con Oscar, que lo va marcando en Y el libro. el autor, ¿dónde se sitúa? ¿En primera persona? ¿Está mezclado? ¿No Acá se pelea con el...? Acá primero tiene una dedicatoria que dice para Yaima, Patricia, María Elena y Ana Laura, por sus lecturas y sugerencias. Eso es muy importante dentro del autor. Nunca un tantirama que... No. Bueno, primeramente, cuando, ¿Por qué no lo leyó? Claro. No me lo mandó, pues es verdad. cuando estaba el borrador, y yo creía que estaba más o menos lista, el día a leer a 4 personas de distintas franjas etarias de la edad, como para que más o menos dieran algunos puntos de vista, ¿no? Y por eso, bueno, van los agradecimientos. Pero esta novela, como cualquier novela negra, plantea las dudas, quién es el bueno y quién es el malo. O sea, se mezcla mucho, ¿no? Se ve el tema de la corrupción, del poder, y es actual en tiempo de pandemia, pospandemia. Y cuando lo contas, porque es prosa, ¿no? O narrativa. Es narrativa. Y cuando narras en primera persona. En este caso es tercera persona, es un narrador omnisciente que ve todo, pero hay pasajes en primera persona, incluso monólogos interiores, hay bastantes recursos literarios que uno fue aprendiendo en los talleres, ¿no? Sí. No tanto ir al libro, porque fíjate, estaba viendo la ficha que te trajo. Mira, Nico, póneme acá, mira. Está Gardel. Parece Gardel. Claro, ¿no? Parece Gardel. La chica de cabaret. Y el autor que lo puso ahí. A ver. Baja un poquito. Ahí se ve bien. Sí, te digo la impresión que me dio a mí. Bueno, es un poco el ¿Vos qué le pusiste? clásico de la novela negra, como bien decía Sergio, que surge en los años entre el 20 y el 30, la Gran Depresión entre medio de las guerras. Es un poco el afiche que caracteriza esa parte histórica, ¿no? Es una película de los años 40. Pero en la época de Gardel, que de hecho la segunda novelita que va a salir en esta editorial, que parezca un accidente, se baraja la idea en 1935 de que a Gardel le provocan ese accidente, digamos, que no fue tan... ¿Estás también dentro del género este? Está dentro del género policial, ya hay un detective, ya la editorial Gogol me pidió que vaya preparando una especie de saga con algún detective, y esta ya la tengo casi terminada. ¿Cómo se llama el detective? El detective Vicente Gamo. Poirot. No, Vicente ¿De quién es Gamo. Hércules Poirot? A ver, cuéntame la acción. ¿De quién es Hércules Poirot es de Agatha Christie, Christie. pero ese tipo de novela de Agatha Christie es anterior al género. Totalmente. Nada que Es ver. lo que llamamos el enigma. Sí, ¿no? sí. Lo importante era descubrir quién fue. Todavía hay una gran diferencia. Claro. ¿Sabes? Desde que vos dijiste nada que ver. Hay una gran diferencia. Agatha Christie personaliza. Acá hay seres anónimos. ¿Cómo la, es? En la novela negra hay seres anónimos. Alrededor de la novela de Oscar, Sí. nosotros vamos a ver seres anónimos, suicidio, burocracia y una muerte dudosa. Que ahí está la complicidad de la novela negra entre el autor y el lector. Que vos tenés que ponerte de algún lado ahí. ¿Eh? Te tenés que poner en algún lado. Toma cómplice. Más que todo creo que el autor busca la complicidad. Claro. Sí. Busca la complicidad, busca, digamos, La empatía. ese enigma que va planteando él a través de distintas situaciones que se van Vení que te generando. cuento y vamos a ver, una cosa así. Vení, te cuento y vamos a ver. Claro, uno larga el cadáver y después que agarrarse. ya. Hay que agarrarse. En este caso, como es una urna y bueno, no se puede hacer autopsia. Y acá, Complicado. y acá hay un problema.
el primer problema que se le plantea a este subgénero son dos caminos, o el camino del reconocimiento literario, que tarda, o el bestseller. O se convierte en un librazo que se vendió. No, pero esto es el invento de la novela negra. El consumo masivo que comienzan a tener las grandes urbes, ese es el triunfo de las ciudades. Porque, o sea, ubiquémonos comparativamente con Argentina, muy similar. Estados Unidos tiene la parte rural muy fuerte, a medida que la colonización va avanzando hacia el Pacífico, una colonización totalmente distinta, porque nosotros la tuvimos vertical, ellos la tuvieron horizontal, con un exterminio muy grande. Bueno, pero no vamos a entrar en tantos detalles de no vamos a entrar la novela. No vamos a entrar porque se van conformando las grandes ciudades, hasta que llega en una colonización muy rápida al Pacífico, tiene dos costas. Entonces, por una costa el Atlántico, pero también tiene su espalda en el Pacífico. Estas dos problemáticas que se generan rápidamente provocan una inmigración muy rápida, como en Argentina, donde ciertos y determinados personajes heredados de esa inmigración también provocan ciertas y determinadas géneros literarios o consumo literario. Ese consumo, de alguna manera, es producto de la aceleración del capitalismo que Estados Unidos toma. Estados Unidos acelera el siglo XIX al XX a través del capitalismo. Dinamiza esos tiempos históricos y se nota en la novela que relantiza o lo hace más lento para disfrutar esos personajes, para ver esos personajes, para consumir esos personajes que de alguna manera son turbios, están enigmáticamente puestos. Ahí, digamos, hay una cuota siempre de amor al costado, con sexo y digamos, esas cosas que se van consumiendo, producto nuestro, por ejemplo, del cabaret, ¿no? Digamos, acá también hubo inmigración con trata de personas. Digamos, claro, y había clanes mafiosos que manejaban el tema. Barceló, Ruggerito en la época de Gardel. Gardel también estuvo ligado a todo eso. ¿Acá se ve algo? No, esa novela es actual, sí se va a ver en la Vamos a ir a la pausa porque nos vamos a la pausa. El primer bloque, sí. Y volvemos con misterio. Veamos cómo es esto de cenizas de sangre. Vamos a la pausa. Fábrica de aberturas de aluminio, puertas, ventanas, portones, doble vidriado hermético, sistema compacto, aberturas de madera, líneas de alta prestación con DBH, vidrios laminados, instalación en obra, asesoramiento, Ruta 28 y Austria Local 7. Alumax, capacidad y seriedad para su confort. El mejor precio, minimercado, en Cabalango. Bailón Bustos, esquina Los Espinillos. Despensa, congelados, carnes, pastas, verdulería, bebidas, carbón y, como siempre, aguas de Cabalango. Agua natural purificada, química y bacteriológicamente potable. Venta y recarga de bidones. Dispenser frío-calor, alquiler y venta. 3541-5986-30. El mejor precio, minimercado en Cabalango.
donde brilla el sol y la luna, un paseo para el alma, decoración, macetas, budas, mimbrería, ventas por mayor y menor, precios directo de fábrica, en Avenida Argentina 435, Villa Santa Cruz del Lago, donde brilla el sol y la luna. Panadería y confitería San Martín, desayunos, meriendas, cafetería, alfajores La Gruta. Panadería San Martín en ruta 28, 1764 y en calle San Martín 180, pleno centro de Tanti. Wallstone, fábrica de revestimientos símil piedra y madera, más de 60 modelos, pisos rústicos, placas antihumedad, atérmicos para piscinas, piedras para jardinería, directo al consumidor con el mejor precio. En Villa Santa Cruz del Lago, Avenida Argentina del 400 y en Villa Carlos Paz, Avenida Cárcano, esquina Atenas. 3541-426-420, 422-411 o 580698. Wallstone. Tirame el café. Bien. ¿Y qué vamos a hablar? ¿Tienen ganas de hablar? ¿Tienen ganas de hablar? Tú te viniste muy preparado para secundario. ¿Me vas a dar una lección? Más o menos. Lo que pasa es que Viste que siempre es pulcro, siempre trae la puntita, Sí. siempre no hay forma, es un capo. ¿Y sí? Sí, digno de imitación, está claro. ¿No? Estamos en ese café distendido. está bien, está bien. Pero el tema es, te veo preparadito ahí, tampoco es, no sé si es que estamos haciendo todo tan serio. Hay algunas cosas que sí, Sí. otras que pueden ser que se tomen más livianas. Sí, pero te las tomas todo en serio. Y ahí es bueno. No, en serio, no, no te estoy Bueno, la criticando. idea de convocar a Estoy diciendo Sergio que es lindo, precisamente primero porque uno lo conoce de otros ámbitos, literarios, artísticos, políticos también, pero el compromiso con la historia y con la investigación, con el cine, para mí era la persona Nosotros indicada tenemos- de hablar de Hammett, que fue uno de los Tenemos iniciadores del 25 género. Tenemos 25 micros nosotros de historia. Claro, sí. Eso se recicla porque siempre valen. Se cambian de horario, se dejan un tiempo, después vuelven. La enseñanza está, eso es lo bueno. Igual que esto, es increíble cómo uno vuelve. Bueno, se entiende, te están pidiendo de nuevo lo de los 80, están pasando de nuevo. Lo actualizamos y lo pasamos de nuevo. O sea, se actualiza en las redes y se actualiza en la televisión. O sea, las dos cosas. Eso es lo bueno. Bueno, vamos con tu novela y después vemos qué trajo. La novela en sí, Sí. marca un poco lo que es la corrupción de la avaricia, ¿no? De lo que importa es el dinero, por eso esa frase de Dances Hammer, de el dinero no es lo que importa sino los principios, ¿no? Ahí es para mí central, por eso sucede en lo que uno puede llamar el cuarto círculo del infierno de Dante, ¿no? Que es la avaricia, por eso lo tomo ahí. Y sucede en un cuarto piso, ¿no? Esa correlación de datos, ¿no? Está la avaricia, el poder, no importa si hay corrupción y como viene el tema es no perder. ¿Cómo manejar en la novela el tema la tradicional, digo, principio, desarrollo y final? ¿Está mezclado? ¿Cómo lo manejas ahí en la novela? Bueno, esta novela particular tiene una sola trama. No es que va del principio al fin. Yo le iba a hacer subtramas, las historias de cada personaje, su vida, su infancia.
Pero después como que se fue dando que en una trama podía contar la historia. Por supuesto que no es lineal, no empieza, no voy a contar el final, pero termina por el final. Como muchas de las novelas de este género, aparece el cadáver, en este caso al principio, pero no es tan importante solamente quién lo mata, sino todo lo que viene atrás, ¿no? Y, claro, el porqué y el cuestionamiento social. La novela negra es eso, un cuestionamiento de la sociedad del momento. Exacto. Es muy social, no es panfletaria, pero sí, cada personaje es el estereotipo de una realidad. Está bueno, hay que leer. Una vez que lo tuviste en la mano. El libro. Sí, al libro. Al libro. Y bueno, fue emocionante porque... Te hago la pregunta. ¿Cuántas veces lo leí? No, lo releí un poco para la presentación porque no suelo leerlo, porque siempre le encuentro todos los errores que... Me falta algo. Claro, pero más allá de eso, sí le pegué una repasada, por supuesto, sí. Pero tiene ya 3 años de elaboración, los personajes, la idea... Lo conoces de memoria, pero una cosa es cuando uno lee ya terminado, uno mira y dice, me faltó... Seguro. ¿Por qué no puse esto? ¿Vos lo leíste? No, por supuesto. Sí. ¿Te gustó? Sí. ¿Qué va a decir que no? No, porque- Sobrevivió, es lo yo lo leí, importante. no me gusta. No, ¿Sabes qué? Mira, no. yo lo leí, la verdad, dije que no lo había leído, pero lo leí, pero no. Bien. Esa mesa de mate café me la metí por la cabeza. No, acá está re ameno, yo como decía... No, lo sí. importante es que él se defina realmente, Claro. ¿no? Por el género policial. Claro. Y sí. hay 2 o 3 cosas, 2 o 3 reglas que Oscar cumple, ¿no? Digamos. Una es la atmósfera, otra es el misterio, y otra es ese desenlace que yo decía, si el autor es cómplice con el lector. Claro. Y si el lector se le retoba, se le da vuelta, no lo acepta, Te o tira el lo libro por la acepta, cabeza. o lo acepta, no. ¿Qué hace? Porque ahí hay un problema muy grande con respecto a este género. Dashiell Hammett inventa algo dentro de la literatura que es admirado después y aprobado por quién, por Europa, porque si no, no vale, que es el detective privado. Claro. Digamos, tenemos una institución que investiga ciertos determinados delitos dentro de la sociedad, que es institucionalmente, porque ya está la gran creación del siglo XIX, que es el Estado. Claro. El Estado dentro de la parte delictual, muy bien marcado por Oscar, lo malo y lo bueno, digamos. Ahí aparecen personajes divididos, como si fuese un espejo, y logra la novela esa duda entre lo malo y lo bueno, entre quién comete el delito y qué es un delito. ¿Por dónde voy? Claro. ¿Y qué es un delito? ¿Qué es la parte delictual? La parte delictual para el Estado es la ley escrita, aprobada por el amplio consenso que tiene la sociedad, pero siempre hay marginaciones. Esas marginaciones están metidas acá adentro, actúan estos seres marginales, y este detective privado, que conoce el oficio, actúa como paralelamente dentro de esas sociedades. Y cuando actúa paralelamente es contratado y tiene que cumplir un contrato. No es solamente seguir una persona, sino que se empieza a involucrar del por qué sucede esa parte delictual con esos seres. Bueno, Sí, pasa con Billy Monroe de Claro. Raymond Chandler. Sí. Es un detective que Sí. hasta se pelea con la policía, está en los tugurios, va al bajo fondo, al cabaret, va se mete en la mafia y es alcohólico. El tipo Y es un arquetipo. es un arquetipo, sí, Es un sí. arquetipo, porque Sí, sí. es gordito, pelado, no es... Bueno, y que Soriano, Claro, Osvaldo Soriano, claro. el escritor argentino, toma en El triste, solitario y final Ya. una de las frases de El largo adiós de Chandler Ya. y lo incorpora en esa ficción al detective Malro, al flaco del gordo y el flaco, Lawrence, y es una mezcla
es para mí Soriano uno de los mejores escritores, ¿no? Argentinos, incluso tiene rosa en lo policial, ¿no? Junto con Ricardo Piglia, Rodolfo Walsh. Rodolfo Walsh empieza con el tema de... ¿Quién mató a Rosendo? Claro, sí, y incluso un detective rural, Isidoro Parodi. Claro, pero eso lo da mucho la redacción del diario. Claro, sí, como Y Roberto acá, Arlt. acá es bueno para tomar un ejemplo. Este género no es amarillo. Claro. Y lo que toman, Crónica, o lo que tomó la revista Esto, que fue muy vendida acá y hasta llegó a prohibirse por las fotos implícitas que tenían las portadas. La que se llamaba Asís también. Claro, antiguamente se llamaba así. Pero esa situación morbosa de la gente que tiene, que se ve dentro de algo que sucede accidentalmente, la gente se para a ver acá, nosotros lo vimos con el chico que se mató en la moto en la curva. Es la morbosidad de mirar a ver qué pasó. Había que cercar la policía. Yo venía justo en contra, me desvían por arriba y la gente se había parado en la banquina que está enfrente a mirar como un espectáculo que había. Un chico de Claro. Una cosa media. Bueno, esos seres son investigados por, digamos, por una especie de superficialidad y la parte inferior de estos seres. Entonces, ahí el detective, una vez que logra por ahí desentramar el nudo, piensa y mira por qué. Entonces empieza a crear estos héroes anónimos que los empieza a incorporar en la novela como actores principales. Claro. Esto es lo que le gusta a la gente. Exacto. Por eso, en esta no hay un detective privado, sí hay Claro. hay un personaje que oficia, que investiga, cómo. pero no es de escuela detectivesca, pero sí es el héroe, entre comillas, social, que podría llegar a rozar lo bueno y lo malo, ¿no? Un poco. Sí. Acá hay una cosa con Hammett que me gustaría remarcar. Hammett es un escritor pasatista, o trasciende su tiempo. Esta es la gran duda con respecto al género. Porque, digamos, nosotros tenemos por la parte idiomática inglesa un Shakespeare y por la parte castellana Cervantes, sin duda. A partir de esas dos corrientes hay muchos autores que adhieren a esa parte, teniendo en cuenta que tanto Cervantes como Shakespeare son tipos cotidianos, narran historias cotidianas. Uno narra historias de caballeros, de caballería, y el otro narra cuestiones de circo. No sé si vieron Shakespeare apasionado, es una película muy interesante, en la cual la temática de Romeo y Julieta es un dramón. Es un dramón. Pero ¿qué pasa? Ahí está la lucha del idioma. El idioma cambia y tiene que ser un idioma cotidiano, en la cual el entendimiento y partícipe del protagonista tiene que sentir una identificación. ¿Qué es el diario Crónica? Aparte García, aparte de cambiar el formato de Crónica, que el obrero agarraba y se lo ponía debajo del sobaco y lo llevaba, y no leía el tabloide de La Nación, que es terriblemente más cargado. Bueno, como decía Sergio, las novelas o las historias de Hammett, de Raymond Chandler, se escriben en esas revistas que le llaman las pulp, esas revistas de papel barato, que consume la ciudadanía común, que va al kiosco y sale dos monedas. Esa historia... El folletín, claro, el famoso pulp, ¿no? Sí. Acá hubo montones de ediciones. Sí. Que después, bueno, Piglia toma, creo que el círculo, él rescata, y Borges también, Borges y Bioy Casares, en el séptimo círculo, claro, que rescatan toda la... Sí, Follner, ¿no? Toda la literatura policial del mundo. Sí, pero no se implican ellos. Ellos no se implican, porque vienen de otra clase. Claro, pero no se implican. ¿Pero por qué no se implican? Porque ellos dedican a las clases altas su literatura. Claro. Digamos, este es un fenómeno muy importante de la literatura popular. Acá hubo un tipo muy importante que fue Lozada,
que es un republicano exiliado, que trajo una idea muy importante de la República, que fue el libro popular, el libro de bolsillo. Porque los libros eran terriblemente y caros. Y acá está bien lo que marca Oscar, el papel barato. Claro, acá hay un costo que, digamos, yo me pregunto, ¿excede la literatura o lo tiene en cuenta? Lo tiene en cuenta dentro de la literatura, ese costo, para un consumo popular y una sociedad que se mueve entre una primera y una segunda guerra mundial. Esto es importante. Y nosotros vamos a mover el segundo y el tercer bloque. Pero cómo no, se fue de vuelta. Cambiamos la yerba. Cortá cuando quiera. Cuando quieras, vos cortás nomás, nosotros seguimos charlando acá. Ya volvemos. Corte. Max, fábrica de aberturas de aluminio, puertas, ventanas, portones, doble vidriado hermético, sistema compacto, aberturas de madera, líneas de alta prestación con DBH, vidrios laminados, instalación en obra, asesoramiento, Ruta 28 y Austria, local 7. Alumax, capacidad y seriedad para su confort. El mejor precio, minimercado, en Cabalango. Bailón Bustos, esquina Los Espinillos. Despensa, congelados, carnes, pastas, verdulería, bebidas, carbón y, como siempre, aguas de Cabalango. Agua natural purificada, química y bacteriológicamente potable. Venta y recarga de bidones. Dispenser frío-calor, alquiler y venta. 3541-5986-30. El mejor precio, minimercado en Cabalango. Donde brilla el sol y la luna. Un paseo para el alma. Decoración, macetas, budas, mimbrería, ventas por mayor y menor, precios directo de fábrica. En Avenida Argentina 435, Villa Santa Cruz del Lago, donde brilla el sol y la luna. Panadería y confitería San Martín, desayunos, meriendas, cafetería, alfajores La Gruta. Panadería San Martín en Ruta 28, 1764 y en calle San Martín 180, pleno centro de Tanti. Wallstone,
Fábrica de revestimientos símil piedra y madera. Más de 60 modelos. Pisos rústicos, placas antihumedad, atérmicos para piscinas, piedras para jardinería, directo al consumidor con el mejor precio. En Villa Santa Cruz del Lago, Avenida Argentina del 400 y en Villa Carlos Paz, Avenida Cárcano, esquina Atenas. 3541-426-420, 422-411 o 580698. Wallstone. Seguimos acá con Sergio y Oscar hablando sobre cenizas de sangre. ¿Por qué le pusiste ceniza de sangre? El nombre fue terrible decidirlo, fue lo último. 40 nombres puse. 40. Y fui también compartiéndolo con algunas compañeras y compañeros. Decidí ponerle cenizas de sangre porque, bueno, hay una urna. Cenizas quedan y sangre también. Y hay fuego ahí en el medio. ¿Hay fuego? Sí, hay fuego, hay fuego. Ah, tenés todo. Hay todo, hay de Está todo. bueno. Así que se decidió, le gustó al editor. ¿Cuánto Trabajé- tiempo te debo hacerla? Escribirla y redondearla más o menos unos meses, pero yo venía trabajando los personajes en los talleres literarios, iba a darle otra tónica, como decía anteriormente, con más subtramas, pero más o menos 5 o 6 meses de escribirla Y dejarla ahí a punto. y dejarla ahí, después tomar una distancia de un mes para volver a retomar para la corrección. Tiene como 6, 7 correcciones, yo siempre las trabajo así con borradores porque me gusta el papel. Y bueno, fue surgiendo la necesidad, hablé con el editor, que hicimos un trabajo de ida y vuelta interesante, Javier Chiabrando, lo quiero destacar, porque ¿Cómo es, él Javier? es Javier Chiabrando, es de Mar del Plata, Ediciones Gogol. Él escribe algunos artículos de interés en Página 12, en Rosario 12, y es una persona que yo le di el manuscrito y le gustó y lo editaron, ¿no? Ahora hay que pagarlo, Por como supuesto. todo, Como vale. pero ¿Trajiste para el mate café? traje el libro, Papel vamos a comer, mano. pero un buen trabajo de ida y vuelta con el editor, Qué bien. sí, Y eso un acompañamiento. Sí, es vital. No se trabaja solo. Porque la gente, sobre todo los chicos, adolescentes que les gusta escribir, que no se trabaja solo. No, Vos escribís. la escritura Pero sí después todo lo está en la demás. soledad, pero sí el compartir. La salir, un Este- amigo que te diga más o menos la verdad, no que te diga qué bonito que está. Y pues, Alejandro ya te diga, Jacobsen, que vino a presentar Sí, su libro, sí. El viejo León, Sí. la historia de Don León. Anda de viaje también. Está de viaje en Buenos Aires, no va a poder venir porque presenta el libro De- en la zona del Viso, de donde Del era Viso, él. sí. Pero él, interactuamos mucho, nos mandamos textos siempre y... ¿Qué te parece esto? Exacto, sí, los ritmos de escritura, los ritmos de lo... Qué lindo, eso es lindo. Ahora se arma más entre los jóvenes, no sé, me encantaría. Bueno, igual que contar la historia, Sergio. Hay que tomarla realmente como un cuestionamiento la historia, hay que tomar el problema y sobre el problema toda la información que uno tiene, interrogarlo de nuevo. Hay un historiador francés que se llama Lucien Febvre que da un ejemplo muy claro. Yo tenía una profesora historiadora, esa sí que era historiadora, se llamaba, pobre lamentablemente, que se llamaba Tausen. La doctora Tausen siempre llevaba un mapa. El mapa ambienta de alguna manera la clase de historia que uno va a dar. Ya el mapa por sí mismo está ubicando a lo que uno Estamos acá. va a apuntar o lo que uno va a ver, ¿no? Ella daba una historia muy difícil, que es historia de Oriente. La historia de Oriente es una historia muy compleja. Muy complicada, porque actualmente Sí. toda a través, ¿quién no pasó por Medio Oriente? Todo el mundo, ¿no? Entonces ella decía que había copiado de Lucien Febvre la historia como una cómoda, y que en la cómoda había un montón de cajoncitos, y que donde ella apuntaba un problema abría el cajón
y le quitaba o le incorporaba algo para resolver el problema, porque si no los problemas no se iban a resolver nunca. Y a medida que uno iba a poder resolver los problemas, la humanidad o la historia no iba a cometer esos errores que cometió sistemáticamente. Entonces era medio una cosa de reflexión Muy. utilitaria, no la repetición de la historia para la aprobación, sino que lo más importante que tiene uno es el pensar, digamos. Y la historia no es tan complicada. No, Es cómo, hacer, cuándo, cómo, cuándo y por qué. Claro. Digamos, respondiendo a esas tres problemáticas, tres ejes, ¿Cómo, cuándo y por qué? cómo, cuándo y por qué. Digamos, Sí. ubicado cronológicamente, ubicado por qué se dio el hecho, tomemos cualquier hecho. Sí. Digamos, se puede tomar lo que ¿Cuándo se desarrolla. escribió la novela de...? Lo que desarrolla Oscar. Claro. El autor. Lo que desarrolla Oscar dice la Recoleta en un determinado momento de la novela. ¿Dónde Bueno, está la Recoleta? nosotros tenemos que ver ahí, ubicar la Recoleta, ¿no? Y Bueno, a mí me- va generando una atmósfera. Ese es el la trabajo que Recoleta, hacen los profes de ¿no? literatura. Claro, Va generando una atmósfera dentro de la novela. Ahora, después lo vamos a invitar a que lea un poquito, que lee, ¿no? Y Sí. a su vez, no solamente la Recoleta, sino que va generando una incógnita. claro. Viene la Recoleta, viene la atmósfera, pero viene una incógnita. ¿Qué va a pasar? Dice el lector. ¿Viste? Y una de las claves de la literatura policial, que por supuesto que hay un misterio, hay crimen, es ir poniendo de a poco en cuotas la información. Dosificar. ¿No? Bueno. Volviendo a Chekhov, el cuentista ruso, que él decía la famosa pistola, el revólver de Chekhov, si aparece un revólver y a lo mejor tiene que aparecer más adelante o porque tiene que tener un sentido, una conexión, ¿no? Pero uno tiene que ir largando de a poquito, ¿no? Sí, y como decía Sergio, desde la historia, situarnos en el mapa, bueno, acá al decir la Recoleta uno ya se imagina lo primero el cementerio de la Recoleta, y después de un barrio Paquete. Jerónima no llega a un Claro. barrio, llega a un lugar recomendado, Exacto. tiene un antecedente, lo cuenta. Y Jerónima, ¿verdad? que es uno de los personajes digamos, es una sirvienta, vamos a hablar así, de ese mundo rico, viene de Catamarca. A mí me gusta jugar mucho como lo hace Mariana Enríquez, una escritora actual que escribe Chilena, mucho terror. chilena. No, Argentina. Argentina. Mariana Enríquez dice, bueno, Stephen King habla de las tradiciones nórdicas de su país, y acá ella toma Sal la Muerte, a distintas... Vos tomas el quemadito. Yo tomo al quemadito, que el quemadito es una deidad popular, riojana, catamarqueña. Pero que lo pone en la mesa de luz. Claro, o sea, Protección, la superstición, el creer que a lo mejor ese santito o ese amuleto, yo eso lo estudié bastante para Claro, escribirlo. claro. Me fui Habla hasta por los codos. y Eso Jerónima, es un argentinismo Claro. muy bien traído al entendimiento popular. Al entendimiento claro, la idea es mechar, ¿no? Las creencias populares que, bueno, Buenos Aires como cosmopolita tiene no solamente la inmigración externa, sino la inmigración interna que se da permanentemente en distintas etapas de la historia. Jerónima es parte de esa migración del interior a buscar trabajo a la ciudad. ¿Tenés algo para leerlo tú? Voy a leer, Fíjate algo. sí. No hay el tiempo y viste cómo pasa y no nos demos cuenta. No voy a leer el final, como dije, pero Compre el libro y vamos lee el con la final. parte, el primero de los párrafos, que es donde se presenta el cadáver, vamos a hablar así. Solo una urna, nada más que una urna. La mujer espera ver a su hija desde la ventana, la imagina bajando del auto negro, reluciente y negro. Se la imagina con el pelo entre marañas pelirrojas, la imagina subiendo la vereda, su sonrisa pegada a las baldosas. Un hombre sale por la puerta del acompañante, viste al igual que el automóvil, solo que lleva una camisa clara. Saca una caja del tamaño de una caja de licuadora, se dirige hacia la casa, golpea la puerta. El marido se acerca al picaporte y su mujer se aferra a sus hombros. Tardan en abrir. Ella se sostiene cada segundo un poco más fuerte. Buenos días, dice el hombre con la mirada del color del auto. Ella cae de rodillas, en llanto. Un desgarro se estrella
En el piso del porche, el hombre de la caja del tamaño de una licuadora le acerca unos papeles al marido. Él lo mira desde la escalerita. Su mujer sigue llorando. Cruzan algunas palabras, ilegibles, tensas. Invaden el porche y se filtran en el aire. Densas como lo que se esconde dentro de la caja. Polvo, sueños, polvo licuado. Y el hombre del traje le dice al marido: firme aquí y aquí las 2 hojas. Y el marido firma las 2 hojas. Y ella trata de agarrar el picaporte. Logra levantarse, desde la puerta logra levantarse, aunque su cuerpo está volando, abrazando a su hija, a la hija de ambos, que la esperaban. La habían llamado la semana anterior y era solo un resfrío, había dicho su hija. Solamente un resfrío, y ahora estaba dentro de esa caja, su cuerpo de bailarina hecho polvo, cenizas. El hombre de traje del color del auto se volvió sobre sus pasos. El chofer encendía el motor del vehículo del color de la mirada del hombre, y el hombre de traje y camisa clara, que se iba alejando, se perdió en el asiento tras los vidrios polarizados. No regresaría. Típico, Ahí va. de la novela. Ese, claro, es el disparador donde Buenísimo. aparece el cadáver, digamos. Claro. Pero bueno, ahí está la... Claro, ahí aparece, aparte del relato, aparece una gran incógnita con una mezcla de astucia y acción, que es el condimento de la novela negra. Está bien definida en el género de la novela negra, ¿no? Ese condimento lo tiene que tener, ¿para qué? Para después abordar el personaje. Digamos, el personaje está atmosféricamente metido dentro de un ámbito y aparece el personaje. No es al revés, el personaje aparece y genera el ambiente. Eso sería la parte de una novela de ficción común, está mal dicho común, una novela de ficción. Digamos, aparece el personaje y... La descripción del personaje, etc. No, acá se va describiendo de a poco. A medida que va avanzando la historia, uno va sabiendo cosas del personaje. Pero no, Claro. Son recursos, ¿no? Yo me gusta utilizar así, ¿no? No es que sea cada autor tiene- una clase de literatura, eso es lo que yo planteo, por lo menos en esta novela. que cada uno escribe con su vena, Esa. con su pluma. Y usé lugares conocidos, Eso es lo lugares que- conocidos claro. que me ayudaron a avanzar en la historia, porque yo, sucede en Recoleta, bueno, ahí vivía una gente amiga que vivían en un piso, en Ciudad Evita, González Catán, Sáenz Peña, lugares que yo ya conocía. Obvio que me interioricé en los horarios de los trenes, el subte, todo, que después no está ahí. Claro. Pero yo para saber y yo para tener herramientas, es como el iceberg, la teoría del iceberg que hablaba incluso Hemingway, que uno pone la puntita nomás, pero abajo está toda la historia que yo en el caso particular la estuve estudiando, analizando como para sintetizar, ¿no? Bueno, ahí aparecen potencialmente 2 autores muy importantes que disputan ese género, que es Hemingway y Faulkner. Exacto. ¿No? Sí, Ellos, digamos, tratan otro tipo de literatura y son mucho más reconocidos que este género. sí, sí. Digamos, posteriormente, este género, ¿quién le da el espaldarazo? Giret, Malraux, que fueron los grandes, Flaubert, que fueron los grandes corrientes de la literatura francesa, toman estos libros que les llegan en sus manos y, digamos, Le dan el los revalorizan de alguna Bueno, manera. Faulkner, García Márquez toma de Faulkner mucho. Bueno, pero Pero eso es otra historia. Ese es otro Que problema. no andamos con toda la Ese flor. es Es otra otro historia. problema que nos tendríamos que meter Sí. porque, claro, es comparable lo que vos decís, por ejemplo, con el boom de los años 70, de la Claro. literatura latinoamericana. ¿Por qué? Digamos, ahí aparece 2 vertientes. Tomemos 2 ejemplos. Tomemos García Márquez, que hay un imaginario dentro de García Márquez muy importante. Pero yo tomo Arguedas, por ejemplo. ¿No? ¿A quién? Los ríos profundos. ¿A quién? José María José Arguedas, María Arguedas. peruano. ¿Qué toman los ríos profundos? Que son las venas por debajo que surgen con la situación aborigen, con la situación india, dominada directamente por la colonización. Entonces él dice que los ríos por abajo, profundos de esas venas, siguen en esa América y mezcla de alguna manera una cosa
de relación mitológica, pero que necesariamente tiene que transmitirla en idioma castellano. Claro. Ahí hay un problema. Habría que hacer un programa para eso. che. Hay Sí. un problema. Se nos va el tiempo y necesito que me diga dónde la va a presentar. Después La de Tantirama. Perdón, primer- perdón. No, todavía sí, para eso estamos. Vamos a para- hacer otro programa. Tranqui. Este mate café se corta, se hace, se retoma, no hay problema. La primera presentación va a ser acá en Tanti, en la biblioteca, el sábado 8, Bien. este sábado a las 19 horas. 19. 19 horas. Estamos invitados a la biblioteca. Ahí vamos a Salta compartir, 200. Sí, acá está. Vamos a compartir Acá está, ya lo voy a poner ahí. unas pizzas, un vinito, Dale. como corresponde, Llevo y una el buena programa. charla. Llevo Una el buena programa. charla sobre literatura, ¿Cuánto incluso... durará más o menos? Porque la gente nos pregunta, ¿cuánto dura? 10 horas. Y no, la idea es, capaz que en una hora ya está, Sí. es cuestión de Yo Es no bueno creo, saber yo cuándo creo capaz que que me... Una hora que más o menos es lindo, pero... yo creo que más, porque si va Sí. gente de literatura, Va a haber mucho ida y Puede vuelta haber ida y porque vuelta. va a haber gente Sí, ojalá. que ha confirmado. Sí. Bueno, yo que siempre te digo gracias, pero ya estás acá vos. Ya estamos acá. Esta es mi casa 2. Bueno, y la cuarta, hace falta la cuarta. Y usted, Sergio, igual. Bueno, ya gracias. sabe. Gracias. Ya tenemos que hacer la segunda tanda de los Muy bien. micros de historia, Sí, así sí. que estamos empezando. Bueno, si no hay más para decir, nos vamos, seguimos con la programación de Tantirama, así que adelante, dale, corta, Nico. Ya, ya, ya.